tenga la lente o el espejo. Eso es lo fundamental. Ajá. No significa el alcance que tiene el telescopio. La distancia. Claro, la potencia del telescopio se mide por la abertura que tiene adelante, o sea, por el diámetro del objetivo o el diámetro del espejo principal. Esa es la respuesta. Sin embargo, podemos decir que los objetos más distantes que se pueden ver desde la Tierra con los observatorios astronómicos más grandes del mundo son unos objetos que se llaman cuasares, que están en el límite del universo observable, en el límite, y que están a una distancia de los más alejados. Actualmente se encuentran a unos 13.500 millones de años luz de distancia. 13.500 millones de años luz. Claro, que la gente que está en contacto con este tema, hablar así de millones de distancia, no es tan raro como nos parece a nosotros que recién empezamos a meternos en esto, ¿no? Lo que me gustaría un día comentar es el concepto de que mirar lejos es mirar al pasado. Cuando nosotros estamos mirando un cuasar, ese cuasar es como fue hace 13.500 millones de años, o sea, cuando casi se formó el universo, que el universo tiene 15.000 millones de años de antigüedad, nació hace 15.000 millones de años. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros vemos una estrella cerquita, que decimos que está a 4 años luz, la luz, para llegar hasta acá, hasta la Tierra, para entrar en nuestras retinas, tardó 4 años. Quiere decir, ¿qué ocurre? Que no es instantáneamente como la vemos, sino como es hace 4 años. Nosotros cuando vemos el Sol, no conviene verlo a simple vista el Sol, pero cuando sabemos que está allí, la luz que viene de ese Sol, hace 8 minutos y 18 segundos que partió del Sol. O sea que cuando vemos el Sol, es como fue hace 8 minutos y 18 segundos, no como es ahora. ¡Qué barbaridad! Eso es verdad. Y cuando vemos la luz de la Luna, o cuando vemos la Luna de frente, que no nos puede hacer daño, aunque no conviene mirar mucho la Luna llena, ¿por qué? Muy seguido, porque refleja la luz del Sol. Y es muy brillante y puede dañar un poquito la vista. Sobre todo, el que mira telescopio es un consejo: pongan un pequeño filtro cuando miran la Luna llena, siempre. Bueno, cuando vemos la Luna, es como fue la Luna hace 1 segundo y medio, y no como es ahora actualmente. Bueno, acá nos llega otro llamadito, parece que es Lorena de Wilde. ¿Se están mandando señales al universo para hacerle saber a otra posibilidad de vida? Claro, a la nuestra. Esa es una de las preguntas candentes que todo el mundo quiere saber en estos momentos. Nosotros podemos decir con orgullo que Argentina es uno de los pocos países en el mundo en los cuales en este momento está funcionando un proyecto que se llama Meta 2. El Meta 1 está funcionando en la Planetary Society de Carl Sagan en los Estados Unidos. El Meta 2 está a cargo del doctor Raúl Colom, del director del Instituto Argentino de Radioastronomía en Pereira, partido de Berazategui. Ahí hay 2 antenas, en las cuales tiene conectado una gran computadora que están tratando en estos momentos de escuchar si algunas de las señales, recuerda cuando yo recién le dije que las estrellas envían señales de radio, las nubes envían señales de radio, las galaxias envían señales de radio, pero son todas fuentes como naturales. Estas máquinas se encargan precisamente de poder determinar si algunas de esas señales, y analizar si algunas de esas señales son de origen artificial, no natural. Y eso se puede saber perfectamente con la tecnología actual. ¿Por qué? Porque si vemos, por ejemplo, que viene una señal en forma de pulsos como con números, ¿pero qué números? Y por ejemplo, números que no se puedan reproducir en la naturaleza. ¿Y qué números no se pueden reproducir en forma natural en el universo? Los números primos, por ejemplo. Números primos son los números que son divisibles en forma exacta o entera por ellos mismos y por la unidad, y por el 1. Por ejemplo, una serie de números de Fibonacci, unos números que se llaman números primos de Mersenne. O sea, todas esas señales le indican al astrónomo que analiza, y a la computadora que lo hace por el astrónomo, mejor dicho, el astrónomo determina. Claro, exacto. Se llama espectrómetro multicanal el aparato. Analiza si esas señales van a ser de origen natural o artificial. Se mandó en 1974 Frank Donald Drake, yo ya hablé la otra vez de él, un mensaje de 1079 pulsos del Observatorio Nacional de Radioastronomía de Arecibo, en Puerto Rico, que tiene Estados Unidos ahí en Puerto Rico, una señal decía de 1079 pulsos, donde mandaba a un cúmulo globular que está muy lejos de aquí, el M13, una señal indicando la forma humana, la civilización humana, nuestra utilización de números decimales. ¿Se sabe por qué tenemos los números del 1 al 10? ¿Por qué? Porque tenemos 10 dedos.
Entonces otra civilización puede tener distinta cantidad de dedos. ¿Por eso? Por eso, exactamente. Sí, por eso. Ah, recién me entero. Claro, nuestros primitivos contaban así, con los dedos. Como yo. Sin embargo, las máquinas tienen sistemas binarios, sistemas octales, sistemas hexadecimales. Entonces otra civilización puede tener 59.000 dedos o ningún dedo. Entonces nosotros, Brandon Rey pensó en eso también y le mandó el código decimal y el código binario en ese mensaje que envió en el 74. Pero la tendencia actual no es delatar nuestra presencia, sino tratar de escuchar si hay presencia inteligente alrededor del Sol. Exacto. Y eso es lo que estamos haciendo actualmente. Bueno, y acá dice, ¿dónde enseña el profesor? Bueno, sí, se la puede... yo ya dije la otra vez que estamos dando los cursos, ya salimos en el año 89 y 90, en el Instituto Armstrong, Bransen 6246, ese es pleno centro, es muy fácil. ¿A una cuadra de Mitre? A una cuadra de Mitre y Las Flores, a 30 metros de Fabián Onsari. Instituto Armstrong 6246, ahí vamos a comenzar en abril un curso para las personas que no son especializadas. Claro. No hace falta, esto lo lindo de recargar, no hace falta estudios previos. La persona que le guste mirar el cielo o que quiera aprender, claro, es como acá, se hace un poquito más técnico, un poquito más, en el pizarrón se aprende bien con diapositivas. Todo el mundo puede aprender. Luego, los que ya vienen de los años anteriores, vamos a hacer un curso más especializado a partir de la segunda mitad del año. Muy bien. Bueno, esto fue todo por hoy. Entonces lo esperamos al profesor el próximo jueves, ¿no? El jueves próximo. El jueves próximo. Vayan preparándose las preguntitas. Vamos a un tema. Sí, ya pudimos entrar. Quería comentarles primero que la fecha juliana de hoy, jueves 7 de marzo de 1991, es el 2.448.322. 2.448.322. El lunes pasado me olvidé de decirlo, bueno, hoy jueves lo digo. Sí. Y quería comentarle, ¿sabe usted, Beatriz, que existe el detectivismo en astronomía? No me diga. Sí. O sea, a veces para encontrar una estrella o para encontrar un planeta hay que ser muy detective, hay que seguir un montón de pistas para darse cuenta que está ahí. ¿Porque se esconden? Se esconden, es más, como yo dije una vez, expliqué la diferencia entre estrella y planeta para poder verlo, pero cuando el planeta está muy, muy lejano, es igual a una estrella. Claro. Y en la época en que se trató de buscar esto, no existía la fotografía como existe actualmente, la gran definición, los buenos granos en los filmes. Entonces, ¿qué ocurre? No se puede distinguir entre una estrella y un planeta. Resulta ser que corría el año 1821. Hacía 40 años que se había descubierto el planeta Urano. Lo había descubierto Herschel. Y había un francés, un astrónomo francés que se llamaba Alexis Bouvin, y que publicó una serie de tablas para poder ver los planetas, como se publican ahora en cualquier revista. Bueno, él los publicaba en aquella época que no había revistas muy especializadas. Qué inteligente. Sí, la verdad había que hacer cálculos y no hay con computadoras electrónicas como ahora. Por eso. Había que hacerlo todo a pulmón, como dice a cerebro. Todo a cerebro. Y en 1841, 20 años después, había un matemático inglés, un joven matemático inglés que se llamó John Cook Adams. Nació en 1819 y murió en 1892. Y él se propuso, una vez que se recibiese en Cambridge, dos de las universidades más famosas de Inglaterra, Oxford y Cambridge, dijo, yo voy a descubrir por qué el planeta Urano tiene un movimiento extraño en el cielo. O sea, los astrónomos en ese momento, hasta donde se conocía, el último planeta era Urano. No se conocía ni Neptuno ni Plutón. Pero se podía inferir, o sea, se podía más o menos imaginar la existencia de un octavo planeta. ¿Por qué? Porque el movimiento de Urano no era acorde con los movimientos de las leyes de Newton, o sea, no estaba donde tenían que estar. Entonces decían, algo tiene que haber que lo está perturbando, que lo está trayendo, lo que está haciendo. Me llamó la atención. Bambolear, exacto. Sí. Entonces, este hombre, Adams, dijo, yo lo voy a descubrir. Y fue becado. En 1843, 2 años después, fue becado. Entonces le pidió los mejores datos que se poseían sobre Neptuno, sobre Urano, al astrónomo real de Inglaterra, el astrónomo de la corte, que se llamaba George Biddle Airy. Entonces le pidió a Airy que le dé todos los mejores datos de la ubicación de Urano. Y empezó a hacer la cuenta. Tomó lápiz y papel y estuvo 2 años haciendo los cálculos. 2 años. 2 años. Bueno, en septiembre de 1845 terminó las cuentas. Ahora se hacen aproximadamente en unos 10 minutos. En septiembre del 1845 terminó y se dio cuenta que
iba a estar en un lugar determinado en el cielo, el planeta que nadie había visto, o sea, una tarea de detective, ¿no es cierto?, tratar de averiguar dónde estaba, buscar algo que jamás nadie vio, y además dijo dónde iba a estar. Era tal los cálculos que había hecho, que dijo dónde iba a estar el 1 de octubre de ese año, de 1845. ¡Qué precisión! Una precisión perfecta, ¿no es cierto? Una barbaridad. Y ahí empezó uno de los periodos de mayor mala suerte que existe para un astrónomo en la historia. Hay muchas anécdotas en la historia de la astronomía. ¿Puede ser que influya eso? No, o sea, yo digo mala suerte. En realidad es una serie de circunstancias que le fueron totalmente desfavorables. Ah, sí. Y fue lamentable. ¿Por qué? Porque cuando le dijo a su profesor, que se llama James Cayley, le dijo, yo más o menos sé dónde va a estar este nuevo planeta y lo voy a dar a publicidad. Y le dijo su profesor Cayley, no, mejor dáselo a Airy, que es el astrónomo real de la corte, para que revise tus datos, no sean cosas como decimos nosotros, que nos quememos, claro, el orgullo británico, y vamos a ver si él te da el ok, lo damos a publicidad. Lo que tenía que haber hecho el muchacho Adams era llevar directamente, ir al Times de Londres y darlo, y todos los astrónomos del mundo lo hubieran podido ver. Claro. Entonces, eso fue un exceso de prudencia. Sí. ¿Por qué? Porque ahí empezó la mala suerte, porque Airy no estaba en el extranjero en ese momento, no estaba en Inglaterra, había hecho una gira por Europa, y se iban en barco, no se iban en avión. Entonces se tardaba muchísimo tiempo, y el mes próximo, él descubrió en septiembre, en octubre ya se venía encima. Después volvió, él fue varias veces a la casa, Adams personalmente iba con todo su bagaje de literatura y de escrituras para controlar los cálculos. Después volvió y no estaba nunca en la casa. Y un día que estaba, el mayordomo de Airy lo echó. Porque lo consideraba un intruso, no podía, el orgullo, no podía perturbar la comida, claro, o el sueño, su majestad, del astrónomo real. Entonces el mayordomo lo echó, y antes de irse, Adams le dijo que por favor le revisaron los cálculos, que él era un alumno de un amigo de él, de Cayley, era alumno de Cayley, y que por favor Airy tuviera la delicadeza y la gentileza de revisar sus cálculos. Entonces, en un acto de mucha piedad, el mayordomo se lo dejó. Al otro día se levantó Airy y revisó los cálculos, pero ya había pasado el 1 de octubre. Qué pena. Es más, se propuso buscar errores en los cálculos y los dejó archivados en un cajón y prácticamente no se supieron más de ellos. Mientras tanto, por una de las raras coincidencias que tiene la historia, y especialmente la historia de la astronomía, que es muy variada y fantástica, en Francia había otro señor que se llamaba Urbain Jean Le Verrier. ¿Y qué ocurría? Que hacía lo mismo, estaba buscando lo mismo que Adams, sin saberse y sin conocer la existencia uno de otro. Entonces, ¿qué ocurrió? En Francia era totalmente distinto a lo que ocurría en Inglaterra. En Francia había apoyo oficial a los jóvenes investigadores. Que es lo importante, que tendría también que ver acá. Que tendría que haber en los países del tercer mundo como Argentina. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Tuvo el apoyo de Dominique Arago, que era el director del Observatorio de París. Entonces, se puso a buscar y a hacer también Le Verrier las cuentas. Y tuvo una diferencia nada más que de 1 grado, en la esfera celeste, de 1 grado con los cálculos de Adams, que a todo esto no se conocían. Bueno, perfecto. Entonces, en esos momentos, en 1845 hizo los cálculos de Verrier, y en 1846, en junio del 46, lo proclamó al mundo. Cuando en Inglaterra se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo en Francia, Airy, que dejó archivados los papeles del alumno, se volando a agarrarlo, empezó a escribirle a Le Verrier en Francia, y ni siquiera lo mencionó a Adams, ni siquiera lo mencionó. Suele pasar. Suele pasar. Es más, Airy no le dijo nada a Adams, que estaba hablando con Le Verrier, sino que le dijo a Cayley, el profesor de Adams, que tratara de buscar ese planeta para ganarle a Francia de prestigio mundial. Entonces, claro, Cayley lo vio, pero no sabía que era un planeta, creía que era una estrella. No estaba muy bien desarrollada la fotografía. A todo esto, ni siquiera en Francia, ni en Inglaterra había mapas estelares tan perfectos para distinguir, claro, la ubicación exacta en el cielo de este nuevo planeta, que luego se llamó Neptuno. Entonces, ¿qué ocurría? Los alemanes tenían un mapa que recién habían terminado de cartografiar, y no se lo daban a nadie, no se lo daban a ninguna persona que no fuera de Alemania, del Imperio Alemán. Entonces fue así como el astrónomo Johann Gottfried Galle
fue el primero en el mundo que distinguió un planeta más allá de la órbita de Urano. O sea que fue el que vio por primera vez en el mundo al planeta Neptuno, que luego se lo llamó Neptuno. Y allí se armó el escándalo. Un escándalo internacional. Siempre estuvieron en guerra. Bueno, aquí casi por un problema de un planeta se arma una guerra entre los tres países. Porque los alemanes por su lado decían que ellos tenían las herramientas para poder verlo en el cielo. Y los franceses y los ingleses se disputaban el descubrimiento. Sí. Fue terrible, fue un escándalo internacional. Y finalmente este escándalo tuvo un final afortunadamente feliz. Porque intervino el astrónomo más importante de ese momento en el mundo, que era John Herschel, que estaba trabajando en Sudáfrica, haciendo una cartografía general del cielo, y dijo, bueno, no, vamos a poner las cosas en su lugar. Este muchacho Adams, el británico, tuvo mala suerte, no lo apoyaron en su momento, el mérito es tanto de él como de los franceses, que también tuvieron apoyo oficial y lo descubrieron prácticamente al mismo tiempo. O sea que tuvo dentro de todo un final feliz. Pero estos casos se repiten muchísimo, incluso en la actualidad. Claro, yo te iba a decir, ¿qué te parece en la actualidad? Mirá el caso con Crotoxina, que está pasando exactamente lo mismo. Ayer habló el doctor Matera y todavía está siempre igual, ¿no? Siempre. Exacto. Bueno, así que el descubrimiento del planeta Neptuno fue realmente una obra de detectives y un poco escandaloso también, ¿no? ¿Verdad, Pero finalmente, al final, Adams terminó desplazó a Cayley, a su profesor, en el puesto. Fue profesor de astronomía en Cambridge y luego declinó el ofrecimiento que se le hizo de caballero nobiliario. Mirá vos. ¿Vamos a un temita? ¿Cómo no? Vamos a poner un poquito a Julio. Seguimos con Julio. Como yo soy curiosa, perdóname, pero estuve buscando tu papel y leo un título que dice Los vecinos del Sol. Claro, porque así como nosotros tenemos vecinos al lado de las medianeras, el Sol también tiene vecinos. El Sol no es la única estrella que hay en la galaxia. Hay alrededor de 400.000 millones de estrellas, en nuestra galaxia solamente. 400.000 millones. Entonces, alrededor del Sol hay algunas estrellas que son más cercanas. Nosotros desde la Tierra podemos ver 23 estrellas que son las más brillantes. Pero ¿qué ocurre? Las estrellas pueden ser brillantes por dos motivos. Pueden ser más pequeñas que el Sol y ser brillantes porque están cerca. O pueden ser mucho más grandes que el Sol, pero estar muy lejos. Entonces no podemos distinguir. Pero no importa, nosotros solamente vemos cuando brillan. Vimos el brillo a la noche. A través del brillo, Entonces, podemos decir el nombre de algunas que son las que la gente seguramente conoce, pero no conoce el nombre, las ha visto. Son las estrellas que vemos, las más brillantes. Son 23, yo puedo decir algunas solamente. Una de las más conocidas es Alfa del Centauro, que se llama Rigil-Kent. Rigil-Kent es la estrella más cercana al Sol en la Vía Láctea. Está a 4 años luz de distancia, y es de color amarillo, pues yo ya expliqué una vez que las estrellas tienen distintos colores, y ese color le da la temperatura a las estrellas. Claro. Entonces las más rojas son las más frías, las amarillas son más o menos de la temperatura de nuestro Sol, y las más azules y blancas son las más calientes. O sea, eso nos da la temperatura exterior de la estrella. El interior es otra que no tiene nada que ver. Porque yo otro día, cuando quise así mirar, para curiosear, vi algo amarillo. Claro. No. Las estrellas tienen colores. Rojos, azules, amarillos, blancos. Sí, vi rojo y amarillo. Anaranjados. Sí. Bueno, la otra estrella que le sigue en distancia, nos vamos alejando de los vecinos del Sol. La primera es Rigil-Kent, la segunda es Sirio, que yo ya hablé de esa estrella. Es una estrella azul. Es Alfa del Can Mayor, Alfa del Perro Mayor. La tercera que le sigue a distancia, Sirio está a 8 años luz y medio más o menos. Procyon, que es la que le sigue, está a casi 11 años luz, es una estrella amarilla. Y es Alfa del Can Menor. Hay un perro mayor y un perro menor. Alfa quiere decir que la más brillante, la primera letra del alfabeto griego, quiere decir la más brillante de esa constelación. Luego le sigue Altair o Altar, que es Alfa del Águila, de la constelación del Águila, que está a 16 años luz. Y es una estrella que también es de color amarillo, es muy fácil verla, está muy cerca de Sirio. Luego le sigue una estrella que tiene nombre árabe, porque los árabes fueron grandes astrónomos en la antigüedad. Se llama Fomalhaut o Malhop. Es una estrella blanca, es una estrella muy, muy caliente, que es Alfa, o sea, la más brillante de la constelación de Piscis Australis, o sea, del pez austral. Está a 23 años luz y medio de distancia, una distancia gigantesca. Pero hay otra que está mucho más lejos. Estamos hablando del vecindario. Sí. Luego le sigue Vega,
que Vega es una estrella muy particular porque hace poco tiempo el doctor Igor Félix Mirabel nos comentó que se descubrió alrededor de la estrella Vega un sistema solar en formación. O sea que alrededor de Vega hay planetas como la Tierra en estos momentos en formación. Quiere decir que si esperamos un poco, unos 2.000 o 3.000 millones de años, podemos ver planetas formados. Es cuestión de ponernos cómodos. Ponernos cómodos, hay que probar un poco. Y está a 26 años luz y es una estrella de color azul, muy, muy caliente y gigantesca. Es Alfa de la Lira. Es una estrella que se ve muy bien desde el hemisferio norte. Luego le siguen las estrellas gemelas, los gemelos de la constelación de Géminis. Se llaman Castor y Pollux. Son Alfa y Beta de los gemelos. Pollux es amarilla, está a 33 años luz, y Castor, que también es amarilla, está a 43 años luz. O sea, nosotros las vemos aparentemente a la misma distancia, pero una está mucho más allá, está 10 años luz más alejada, está detrás, ¿no es cierto? Arturo, que es Alfa del Boyero, o Alfa de Boots, está a 38 años luz, y es una estrella súper gigante roja, que yo ya hablé una vez. Si sacamos al Sol y ponemos a Arturo, nosotros estamos dentro de la estrella. Es gigantesca y muy brillante. Es una estrella súper gigante roja. Y por último, Capella, es una estrella amarilla muy parecida al Sol, pero gigante. Es igual que el Sol, la misma temperatura del Sol, pero gigante. Está a 48 años luz y es Alfa del Cochero, o Alfa de Auriga. Ahora los nombres, ¿de qué provienen? Los nombres, esto es un poco romántico el asunto de los nombres. Actualmente van números y coordenadas, que es todo matemática, todo que no son todo frío. Antes se lo daban los astrónomos, inspirado en obras de poetas, o en la mitología griega, o en la mitología nórdica, o escandinava. Lo bautizaban, el descubridor, le ponía el nombre que ellos querían. O la escuela astronómica del país que pertenecía al descubridor, le ponía el nombre que querían. Porque son nombres bastante... Sí, son lindos. Por ejemplo, algunos nombres quedaron de los árabes, como por ejemplo Fomalhaut. Acá yo no la nombré, pero hay otras estrellas como Saif, Aldebaran, Betelgeuse, que son nombres todos de origen árabe, pero fueron grandes astrónomos. La verdad que ¿qué es esta frase tan linda que está acá? Hay una frase de Einstein que yo siempre la digo y que es la base de la investigación científica actual. Y dice: la más hermosa y profunda emoción que podemos experimentar es el sentido del misterio. Y eso es lo que lleva a los científicos a buscar, a investigar permanentemente las cosas de nuestro, en este caso en mi rama, del universo. Es cierto, qué bien pensado. Claro. Bueno, Julio, ya nos termina el tiempo. Lamentablemente nos tenemos que ir, poner los pies en la tierra. Tener otras anécdotas. Ay, sí, porque son muy lindas, ¿eh? Esto, por ejemplo, es como, te digo, vale la comparación, como lo del tango, ¿cómo se llama este autor tan conocido? Discépolo, que siempre está vigente, porque fíjate vos que con esta cuestión suele pasar todos los días, que se adjudican las cosas que hicieron otros, y bueno. Para la historia quedaron como co-descubridores, Adams y Le Verrier. Bueno, por lo menos se reconocieron, ¿no? Empate, sí, quedaron empate. Pero lamentable porque el anterior, todo lo que estudió, preparó, luchó, no se lo reconocieron. Es una pena. Bueno, entonces será hasta el jueves. el lunes. Perdón, hoy es jueves, el lunes.